Bienvenidos de nuevo a mi canal, el santuario oficial del fangirleo desenfrenado. Espero que estéis teniendo un día absolutamente espectacular, rebosante de positividad y, como no podría ser de otra manera, inundado de Kerem Bürsin. Sí, lo habéis adivinado. Hoy, mis queridas, vamos a sumergirnos de lleno en el universo de nuestro Kerem. ¿Alguna vez os ha asaltado esa atracción inexplicable, ese flechazo que os deja sin aliento? Esa sensación que os provoca suspiros involuntarios, sonrisas bobaliconas y una necesidad imperiosa de devorar cada noticia, cada fotografía, cada vídeo donde aparezca esa persona especial. Pues bien, a mí me sucede y el objeto de mi obsesión más preciada es, sin lugar a dudas, el talentosísimo, carismático e innegablemente guapísimo Kerem Bürsin. Sé que muchas de vosotras me entendéis a la perfección, ¿verdad? ¿A quién no le ha robado el corazón este hombre? Pero si eres nueva por aquí y te estás preguntando quién demonios es Kerem Bürsin y por qué esta mujer está tan perdidamente enamorada de él, no te preocupes, te prometo ponerte al día en un abrir y cerrar de ojos. Antes de que nos lancemos de cabeza a fangirlear sin control, quiero recordaros, mis queridas suscriptoras, que si os gusta este tipo de contenido, donde diseccionamos a nuestros actores favoritos, analizamos hasta el último detalle de las series turcas que nos roban el sueño y en general compartimos todo aquello que nos apasiona, no olvidéis suscribiros al canal y activar la campanita. Así no os perderéis ni un solo vídeo de esta loca. Os lo agradecería con todo mi corazón. Ahora sí, volvamos al centro de nuestro universo, a nuestro Kerem. ¿De dónde surge esta obsesión? ¿Qué es lo que lo hace tan absolutamente especial? Pues bien, queridas, creo que son una infinidad de factores que convergen para crear este torbellino de emociones. En primer lugar, y seamos honestas, su físico. No podemos ni queremos negarlo, Kerem es un hombre de una belleza apabullante. Posee una sonrisa que es capaz de iluminar la habitación más oscura, una mirada magnética, profunda e intensa que te derrite al instante y un estilo personal que lo hace lucir increíblemente atractivo en cualquier situación. Vamos, es que es la perfección personificada. Pero, mis queridas, no nos quedemos únicamente en la superficie, en lo meramente superficial. Más allá de su innegable atractivo, Kerem es un actor increíblemente talentoso, versátil y dedicado. Lo hemos visto encarnar una amplia gama de personajes, desde el encantador y despreocupado Kerem Şahe en la icónica Güneşi Beklerken, hasta el apasionado, protector y a veces, un tanto obsesivo Serkan Bolat en la archiconocida Sen Kalkam. Y en cada uno de esos roles, nos ha demostrado su asombrosa capacidad para transformarse, para meterse en la piel de sus personajes y para transmitir emociones de una manera genuina, creíble y sobre todo conmovedora. Recuerdo con absoluta nitidez la primera vez que lo vi actuar. Fue en Şeref Meselesi, una serie que me atrapó desde el primer episodio. Desde el primer instante en que Kerem apareció en pantalla, quedé absolutamente impresionada con su actuación. Su personaje, Yiğit Klc Concedilla, era un hombre complejo, atormentado por un pasado difícil y marcado por un carácter fuerte, impulsivo y, en ocasiones, autodestructivo. Kerem lo interpretó de una manera tan magistral, tan convincente y tan profundamente humana, que me hizo sentir cada una de sus emociones como si fueran mías. Lloré con él, reí con él, sufrí con él, me desesperé con él y lo amé con todo mi corazón. Fue en ese preciso momento cuando supe con una certeza absoluta que Kerem Bürsin era un actor al que tenía que seguir de cerca, un talento al que no podía perder de vista. Y luego, como un regalo del cielo, llegó Sen Kalkam, la serie que lo catapultó al estrellato internacional, convirtiéndolo en un fenómeno global. ¡Ay, Serkan Bolat! ¿Qué puedo decir de Serkan Bolat que no se haya dicho ya? Un hombre aparentemente frío, calculador, adicto al trabajo y emocionalmente inaccesible, que poco a poco va sucumbiendo al encanto irresistible y al optimismo contagioso de la encantadora y vivaz Eda YLDZ. La química entre Kerem y Hande Erçel era palpable, magnética, electrizante, y su romance en la pantalla nos mantuvo enganchadas a la serie durante meses, semana tras semana, esperando ansiosamente cada nuevo episodio. Pero, mis queridas, más allá de las series y las películas, más allá de los personajes que interpreta, lo que realmente me atrae, me fascina y me enamora de Kerem es su personalidad. He visto innumerables entrevistas y vídeos donde habla de sus proyectos, de sus sueños, de sus ambiciones y, lo que es más importante, de sus valores, y me parece un hombre inteligente, sensible, reflexivo y profundamente comprometido con diversas causas sociales. Además tiene un sentido del humor increíble, irónico y autocrítico, y una energía contagiosa que lo hacen aún más adorable, si es que eso es posible.
Por ejemplo, he visto que es muy activo en redes sociales, donde comparte mensajes positivos, apoya a organizaciones benéficas que luchan por causas nobles y se preocupa genuinamente por el medio ambiente y por la sostenibilidad del planeta. Es un hombre que utiliza su plataforma, su voz y su influencia para hacer el bien, para marcar la diferencia en el mundo, y eso, mis queridas, me parece absolutamente admirable. Y no podemos ni debemos olvidar su relación con sus fans, con nosotras, su ejército de admiradoras incondicionales. Siempre se muestra agradecido, cercano y accesible a sus seguidores, y se toma el tiempo de responder a sus mensajes, de interactuar con ellos en redes sociales y de hacerles sentir valorados y apreciados. Sabe perfectamente que su éxito, su carrera y su posición actual se deben, en gran parte, al apoyo incondicional de sus fans, y siempre se lo demuestra con pequeños gestos, con palabras amables y con una sonrisa sincera. Además, Kerem es un hombre que no se conforma con lo que ya ha logrado, que no se estanca en la complacencia. Siempre está buscando nuevos desafíos, nuevos proyectos y nuevas oportunidades que le permitan crecer como actor, como artista y sobre todo como persona. Ha incursionado con éxito en la producción cinematográfica y ha expresado públicamente su deseo de trabajar en Hollywood, de conquistar nuevos mercados y de expandir sus horizontes profesionales. Es un hombre ambicioso, pero no en el sentido negativo de la palabra. Es ambicioso porque quiere seguir aprendiendo, seguir creciendo y seguir dejando su huella en el mundo, inspirando a otros a perseguir sus sueños y a alcanzar su máximo potencial. Sé que algunas personas podrían pensar que estoy exagerando, que mi obsesión por Kerem es un poco infantil, ridícula o incluso patológica. Pero yo creo firmemente que es importante tener ídolos, personas que nos inspiren, que nos motiven y que nos impulsen a ser mejores versiones de nosotras mismas. Y Kerem Bürsin, para mí, es una de esas personas. Su talento, su personalidad, su carisma, su humildad y su compromiso con el mundo me inspiran a seguir mis sueños, a trabajar duro para alcanzar mis metas y a nunca rendirme, incluso cuando las cosas se ponen difíciles. Y si a vosotras también os gusta Kerem Bürsin, si también os sentís identificadas con esta obsesión, me encantaría saberlo. ¿Cuál es vuestra serie o película favorita de él? ¿Qué es lo que más os atrae de su personalidad? ¿Qué es lo que os hace suspirar cada vez que lo veis en pantalla? Dejadme vuestros comentarios abajo. Me encanta leer vuestras opiniones, conocer vuestros puntos de vista y compartir nuestras obsesiones en este espacio seguro de Fangirleo. En resumen, Kerem Bürsin es mucho más que un simple actor guapo con una sonrisa encantadora. Es un hombre talentoso, inteligente, sensible, comprometido con el mundo y con una visión clara de lo que quiere lograr en la vida. Es un ejemplo a seguir, una fuente de inspiración para mí y para muchas otras personas alrededor del mundo. Y sí, lo confieso públicamente y sin ningún tipo de vergüenza, es mi obsesión secreta. Y eso es todo por el vídeo de hoy, mis queridas. Espero que os haya gustado, que os hayáis divertido y que hayáis disfrutado de este momento de fangirleo desenfrenado. Gracias por verme, por escucharme y por compartir vuestras opiniones conmigo. Ahora sí, antes de despedirme, quiero recordaros que si os gustó este vídeo, no olvidéis darle like, compartirlo con vuestras amigas, con vuestros grupos de fangirleo y por supuesto, suscribiros al canal para no perderos ninguno de mis próximos vídeos. Os lo agradecería muchísimo. Y si tenéis alguna sugerencia para futuros vídeos, si hay algún tema en particular sobre el que os gustaría que hablara, dejádmela en los comentarios. Siempre estoy abierta a nuevas ideas y a sugerencias creativas. Muchos besos y abrazos virtuales. Nos vemos en el próximo vídeo. Y recuerden, nunca dejen de fangirlear, de soñar y de creer en la magia. Adiós.